Perdón, vamos a hacerlo así. Ok, vamos a buscar en este. Alors, vamos a pasarle detrás esto. Y vamos a buscar la cadena encriptada de esto. Nos interesa este parámetro, lo tengo acá. Yo hago un copiar. Ok, y yo voy a ponerlo acá. Okay, entonces aquí tenemos realmente la cadena como montada encriptada. Entonces acá yo paso en depuración. Aquí me devuelve 1, entonces lo encontró. 0 acá. Entonces va a entrar en sincronización cliente. ¿Ok? Y aquí hacemos un for all sencillo que ya todo el mundo conoce. Tenemos dos datos. Tenemos datos que hemos vuelto a encriptar. Y devolvemos la información. Ok, entonces vamos a sacar el punto de depuración para que se haga más rápido. Y hacemos acá un refresh. Tendríamos que ver datos normalmente. ¿Por qué no estamos viendo datos? ¿Qué le pasó a Safari? Perdón, un segundo. Se me cayó Safari. Ok. Y si yo pongo el otro, perdón, ¿por qué no me devuelve datos? Ok, aquí está bien. Acá. Sí, están bien los datos. ¿Por qué no los veo acá? Normalmente yo tendría que verlos, si no me equivoco. Yo no me recuerdo bien lo que había hecho en esta época. Ah, pardon. Device. Visible. Normalmente yo tendría que verlos acá. Ok, pero no es muy grave. Lo que me importa es que me pasen del otro lado. ¿Por qué no les veo? ¿Qué he hecho yo? Ok, pues mientras que voy a seguir trabajando, voy a pensar. Ok, entonces vamos a verificar. Entonces vamos a escribir acá. Que recuperamos bien. Vamos a decir que my string result is a string es igual a http get result del resultado. Que por el momento es lo que nos interesa.
Vamos a poner un punto acá y vamos a mirar. No, este lo puedo sacar, yo puedo sacar el punto de depuración. Sabemos que esto entra correctamente y hacemos el go en la parte web siempre. ¿Okay? Vamos en la parte acá, lanzamos nuestro proyecto, clientes, refresh. Se abre correctamente y acá yo recupero información. Alors, el problema es que esta información por el momento no está como la quiero. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a tener que decriptarla. Alors, vamos a hacerlo de una manera un poquito más sutil. Vamos a crear un procedimiento que vamos a llamar HTML to mobile. Entonces, vamos a crear acá un procedimiento global que guardamos. Y acá vamos a crear el famoso HTML mobile to mobile. Alors, para esto, acá le vamos a pasar parámetros, porque vamos a tener que decriptar 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y dentro de mi HTML to mobile, vamos a empezar a escribir. Entonces, acá yo le paso un password. Mi password, por ejemplo, is a string. Is a string. O string es más fácil. Ok, entonces de nuevo acá yo voy a hacer realmente el HTTP get result. Estoy verificando una cosita. Esto. Y entonces acá yo voy a decir, voy a correr esta también. Yo voy a decir que esta variable is string ANSI. ¿Okay? Alors, lo que les mostró, como les diré, para mí, hay tres maneras de trabajar. Caracteres en chino, no me acuerdo cómo lo solucioné. Ok, pues tú vas a ver, Alfredo, cómo hacemos esto. Como les diré, hay tres maneras de trabajar con los móviles. La primera es directamente por Hyperfile cliente-servidor. Es una buena solución, claro que es muy rápido para desarrollar. Sin embargo, como lo estaba diciendo, en caso de mala conexión o de conexión que se corta, ese tipo de cosas, es bastante más pesado, ¿ok? Y en este caso dependemos siempre de los datos que están en el servidor. No podemos tener datos en locales, ¿ok? Esa es la primera solución que hemos visto un poquito el otro día. La segunda solución es esta. Ahora, es un poquito más compleja, sin embargo, una vez que hemos implementado las bases, después casi hacemos copiar-pegar y va muy rápidamente. Lo que les muestro es el trabajo de un poquito de búsqueda, porque realmente yo busqué un poquito al momento de hacer esta formación para un cliente hace como 6 meses y funciona muy muy bien. La tercera solución es la solución por los web services que vamos a ver. Seguramente no esta noche, pasaremos el próximo curso, el último, para ver bien cómo funciona el web server. Claro que no estamos viendo todo, pero yo quiero que entiendan el principio, la idea. Ok. Alors, is ANSI string, ok, o string ANSI. Y en este caso, aquí HTTP get result y recuperamos el resultado. Ok. Alors, acá, si no me equivoqué, debemos tener la información decriptada. ¿Cómo había hecho esto yo? Vamos a verificar. Vamos a verificar.
claro, hay un error. No podemos verificarlo de esta manera por el momento. Alors, yo tendré que result, para que esto me funcione, es my string result. Ok, es obligatorio para que tenga... Ok, aquí está bien. Ok, entonces vamos a entrar en las partes. Y aquí, como lo están viendo, yo estoy recuperando con un ANSI string, ok, la información correcta como está llegando. Si acá yo hago doble clic sobre el HTTP GET RESULT, ok, me está devolviendo lo que hemos hecho. Entonces hemos hecho una cadena que está compuesta de inicia cadena HTML, una parte completamente encriptada y una parte fin cadena HTML. ¿Okay? Como les diré, el inicia cadena HTML o el fin cadena HTML no es importante. Era más para el ejemplo, lo podemos sacar. Aquí vamos a escribir 4 líneas de código para sacar esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo, en HTML, estamos recuperando la información. Si vamos en RTF, aquí está la información, igual, pero ya es un poquito más complicado para manejar. Entonces, en este caso, si queremos manejar el RTF, el inicia cadena HTML tiene todo su sentido, ¿ok? Como también el fin cadena HTML. Eso es muy práctico, por ejemplo, para poder analizar una página completa. Le hacemos un request, la devolvemos completamente y dentro, pues tenemos que buscar eventualmente tags que hemos encontrado antes. Hasta podemos buscar páginas de la competencia. ¿Okay? No sé, cómo devolver la información a Amazon. ¿Okay? ¿Dónde están los tags de los productos? Y conociendo cómo se hace la URL de búsqueda, pasando, por ejemplo, un parámetro, ese tipo de cosas, pues podemos perfectamente construir búsquedas sobre otras páginas y recuperar información en tiempo real. ¿Okay? RTF y texto. Igual, texto, pues tenemos todo el cuerpo inicial, unas cositas para los scripts, ¿ok? Ok. Bueno, a mí lo que me interesa es esto, es la parte HTML, ¿ok? Que directamente me devuelve dentro de este campo HTML la información. Yo no sé por qué la parte web dev yo no veía las letras, yo no creo que sea un problema de estilo, no me recuerdo bien. Ok, pero es lo que yo quería. Entonces, acá vamos a escribir 3, 4 cositas para sacar todo lo que no me interesa. Ah, yo estaba dentro de la cosa. Entonces, vamos a decir n_is int es igual a position. Position, entonces dentro de ese myString, entonces de up inicia cadena HTML, ok, desde la posición 1 y from beginning, desde el inicio. Ok, para esto. Y también n2 is int es igual a position dentro de ese myString, bla bla bla, fin cadena HTML desde la posición también 1 y from beginning. Ok.